Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Ay, hola amigas y amigos, eso es Aprende en Casa, a 0 grados centígrados, una iniciativa del Ministerio de Educación para aprender de manera segura y divertida, desde casa. Uf, ¿qué pasó? Uy, bajé la temperatura del set. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a seguir hablando de las heladas y los friajes. ¿Y? Y me parece que esta es una muy buena manera de ponernos en los zapatos de las personas que pasan por esto en nuestro país. Ya, pero nosotros no estamos preparados, Romina. ¿Y ellos sí? Está bien, entiendo tu punto. Pero es que si no me abrigo en este instante, voy a morirme de hipotermia, lo juro. Traje algo de ropa. Entonces, ¿cuál es el tema ahora? ¿Qué son las heladas y el friaje y cómo nos afectan a los seres vivos? Bueno, las heladas son... creo que mejor se los digo bailando, así me caliento un poco. Pónganse un guayno para zapatear y calentarme. Son la disminución de la temperatura del aire. Temperatura nocturna entre 0 grados centígrados y menos 20 grados centígrados. Pueden ir acompañadas de nieve y granizo. Se presentan desde fines de mayo hasta finales de agosto. Aunque últimamente se ha incrementado la frecuencia de olas de frío en periodos atípicos. Ocurren en zonas altoandinas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. También en localidades por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín y Apurímac. Sería interesante ver qué dice el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, al respecto. ¿El CENAMI cuál es? Según sus propias palabras, el CENAMI es un organismo público que tiene como misión generar y promover información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático para la sociedad peruana, de manera oportuna y confiable, contribuyendo de ese modo a la reducción de los impactos negativos producidos por los fenómenos naturales de origen hidrometeorológico. Interesante. El frío es horrible. No se siente los dedos de las manos. Las heladas pueden provocar daños a la salud de las personas y los animales. También afecta a la agricultura. Según el Ministerio de Salud, en el año 2004, las heladas ocasionaron a nivel nacional más de 2 millones de casos de enfermedades respiratorias agudas, como la influenza, la bronquitis, la rinitis, el asma, en su mayor parte causadas por virus y bacterias, como el Streptococcus pneumoniae, que es el agente más frecuente en un invierno con bajas temperaturas. Las heladas afectan a gran parte de la población, en especial a niñas y niños menores de 5 años y adultos mayores. Por ello, se deben tener en cuenta 3 aspectos importantes. Usa ropa abrigadora y cúbrete con mantas o frazadas al dormir. Evita cambios bruscos de temperatura. Protege y abriga los pies de las niñas y los niños. Usa cobertizos para abrigar y proteger a tus animales. También vacúnalos para que no se enfermen. Usa paraguas o ponchos impermeables para cubrirte de la lluvia y la granizada. También es importante cubrirse la nariz y la boca y cuando llegues a casa, algo muy importante, el lavado de manos con agua y jabón. Repara los techos de tu vivienda, pues en la mayoría de los casos no están preparadas para evitar que las personas sufran el efecto de las bajas temperaturas. Y asegúrate de que las niñas y los niños estén vacunados para ganarle a la neumonía. Si una niña o un niño tiene tos, de inmediato debe ser llevado al establecimiento de salud más cercano. También infórmate con los especialistas agrarios sobre el uso de abono foliar para recuperar los cultivos afectados. Teniendo en cuenta que una de las actividades más importantes de la región andina es la agricultura, ya que provee de trabajo y seguridad alimentaria a nuestra población, me animé a investigar acerca de los efectos de las heladas sobre los cultivos.
Las plantas, al igual que los seres vivos, tienen rangos de tolerancia a la temperatura. Cada órgano de la planta, sea la raíz, el tallo, las hojas, las flores, los frutos o la planta completa, muere cuando es sometido a la acción del frío intenso y prolongado. Este proceso de decaimiento se inicia cuando se da un congelamiento de las sustancias que rodean el espacio exterior a las células que forman los tejidos de las plantas y, como consecuencia, generan un proceso continuo de pérdida de agua. Esta pérdida provoca la deshidratación de la célula y la ruptura de la membrana plasmática. Si se encuentra en pleno desarrollo de los frutos, la producción será mermada, reducida. En cambio, si la planta se encuentra con botones florales cerrados, el daño será mínimo. El daño puede variar según el estado de salud de la planta, las condiciones del suelo, entre otros. ¿Mario? ¡Mario! Ahora escuchemos los consejos de una persona del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego sobre qué podemos hacer para proteger los cultivos contra las heladas. Hola a todos, mi nombre es Miruel Alberto Epiquén Rivera, yo soy director de Gestión de Recursos Naturales, Riesgo y Cambio Climático del Agrorural del Midagri. Las heladas son un fenómeno natural en la que la temperatura ambiental desciende a menos de 0 grados. En zonas no muy altas, donde se puede cultivar y se presentan heladas, se puede utilizar un sistema de riego por aspersión para aislar a las plantas con una fina capa de agua. Sin embargo, se gasta mucha agua. Una práctica ancestral que realizaban los antiguos pobladores alrededor del lago Titicaca, por ejemplo, eran los guaruguaro, que son porciones de tierra rodeadas de agua, creando de esta forma un microclima que mitiga el efecto de las heladas, ya que el agua absorbe calor durante el día y lo libera por las noches. Otras técnicas más sofisticadas incluyen la aplicación de abonos foliares para recuperar los cultivos afectados. También se puede cubrir con mantas térmicas encima de las hortalizas, por ejemplo, como la papa. Se puede instalar árboles y arbustos alrededor del campo para proteger a los cultivos. En los lugares más altos, donde las heladas son más intensas, es decir, por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, usualmente no encontramos cultivos, ya que el clima y la falta de tecnología no permite el desarrollo agrícola. Sin embargo, en estos lugares sí podemos realizar el cultivo de hortalizas dentro de un fitotoldo o invernadero rústico, que es una instalación con un clima controlado entre 18 y 22 grados centígrados, que permite el desarrollo de los cultivos. Si nosotros nos morimos de frío, imagínate el frío que sienten quienes experimentan las heladas. ¿Quieres ver cómo luce una? Sí, pues no tiene punto de comparación. Al regreso conversaremos con la profesora de Ciencia y Tecnología sobre los tipos de heladas que existen y sobre el friaje. ¡Ya volvemos! ¿Vamos por algo calientito? Sí, un emoliente. O podría ser más bien, estoy antojada como que de... La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la brigada CICB podremos enfrentarlos. Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada CICB. El distanciamiento social cambió nuestros hábitos de manera repentina y es normal tener diferentes reacciones ante esta situación. Evita enojarte, juzgar o criticar, porque las emociones son naturales y necesarias, pero debemos aprender a manejarlas. Conversa con tus hijos e hijas sobre lo que sienten al quedarse en casa y lejos de sus amigos. Y lo más importante, anímalos a seguir aprendiendo en casa. Juntos lo lograremos. Gobierno del Perú. Hola, ya estamos de vuelta. En el programa de hoy estamos hablando de las heladas y los friajes y cómo estos afectan a los seres vivos. Y a Romina no se le ocurrió mejor idea que bajar la temperatura del set para sentir en carne propia lo que el frío intenso ocasiona. Y eso que nosotros tenemos mucha ropa y mantas con las cuales podemos abrigarnos. Además, las heladas pueden llegar a los 20 grados centígrados bajo cero. Eso es mucho más frío que lo que está en el set en este momento.
Profesora Giovanna Valdivia, buenas tardes. Hola Mario, te felicito Romina por tu iniciativa. A veces vivir la experiencia nos hace comprender la magnitud de algunos acontecimientos. Con este frío es hasta difícil moverse. ¿Puedo quedarme sentado? Claro que sí. Profesora, ¿qué tipos de heladas existen? En nuestro territorio, las heladas se clasifican según su origen. Heladas de advección, heladas de radiación, heladas de evaporación. ¿Nos explica cada una, por favor? Empezaremos por las heladas de advección. Por supuesto, para entender este tipo de heladas, primero es necesario comprender qué significa advección. Se denomina advección al transporte de las propiedades de una masa de aire producida por el campo de velocidades de la atmósfera. ¿Eso significa que las heladas de advección son originadas por la presencia de grandes masas de aire frío procedentes de otras partes del mundo? Sí, procedentes de las regiones polares. Su desplazamiento va creando distintas formas de tiempo atmosférico, dependiendo del relieve terrestre. ¿Y dónde se producen este tipo de heladas? En las regiones tropicales y en latitudes medias, específicamente en las partes bajas de las montañas, tales como en cañadas y valles. Vimos en un video del Cenami que las heladas suelen presentarse en la noche, cuando el cielo está despejado. Este tipo en particular se puede presentar en cualquier hora del día, con independencia del estado del cielo. Estas heladas son muy dañinas. ¿Por qué? Porque suelen afectar a amplias zonas y porque los métodos de lucha contra este tipo de helada tienden a ser ineficaces debido a la gran intensidad de los vientos y a la naturaleza masiva del enfriamiento. Ahora veamos las heladas de radiación. Este tipo de helada sí se presenta en noches claras y despejadas, cuando la radiación terrestre es emitida a la atmósfera por la ausencia de nubes y por la baja concentración de vapor de agua. Son noches con ausencia de viento. ¿Y son más severas que las heladas de advección? La severidad de estas heladas varía considerablemente según las condiciones generales de la atmósfera y depende de las condiciones locales como la topografía, es decir, las características del relieve, que en nuestro país es muy variado, la vegetación propia de cada zona, entre otros factores. ¿Cuándo suelen ocurrir y dónde? A finales de primavera y a principios de otoño, aunque también en el verano en zonas como Cusco, Apurímac y Ayacucho. ¿Y cómo es el día antes de la helada de radiación? La temperatura en la superficie se mantiene por encima del punto de congelamiento. Por eso, durante la noche, la pérdida de energía de la superficie provoca una caída rápida de la temperatura del aire próximo a la superficie. El resultado se denomina inversión térmica, es decir, el proceso natural que afecta la circulación del aire en las capas bajas de la atmósfera, tal como se observa en esta imagen. La temperatura aumenta con la altura en lugar de disminuir. Qué extraño, al revés de lo que uno pensaría. Veamos ahora las heladas por evaporación. ¿Han notado que en la época de heladas las hojas de la papa presentan una capa de hielo sobre su superficie? Esto se debe a que al evaporarse el agua depositada sobre las plantas y luego enfriarse, esta ocasiona su congelamiento, lo cual provoca daños a los cultivos con flores y hortalizas. ¿Y qué tan severas son estas heladas? Dependerá de la cantidad de agua que se evapora, de la temperatura del aire y de la humedad relativa. Muchas gracias, profesora. Ha sido bueno entender los tipos de heladas que hay en nuestro país. Hasta una próxima oportunidad. Entonces, un fuerte abrazo a toda la promoción, en especial a quienes viven las heladas en carne propia. A ustedes un abrazo muy caluroso. Es momento de hablar de otro fenómeno característico que afecta a varias regiones de nuestro país, el friaje. ¿Qué es un friaje? Un friaje es la disminución de la temperatura del aire por ingreso de una masa de aire frío polar hacia la selva, donde generalmente no están acostumbrados a estas temperaturas. Suele presentarse entre mayo y septiembre. Se inicia en la selva sur y se extiende hacia el norte. Por lo general, afecta a los departamentos de Madre de Dios, la selva de Puno y Cusco, así como Ucayali y Loreto.
En algunas ocasiones afecta también la selva de los departamentos de San Martín y Huánuco. ¿De qué temperaturas estamos hablando? Entre los 11 grados centígrados y 22 grados centígrados. Ah, no es tanto. Recordemos que la temperatura del aire en los departamentos afectados tiene valores entre los 22 y 36 grados centígrados. Este cambio abrupto viene, además, acompañado de vientos intensos y lluvias de moderada a fuerte intensidad. Vaya, no había pensado en eso. El Cenami tiene un video sobre los friajes. Se llama En la selva, preparémonos para la llegada de los friajes. Vamos a verlo. Cenami presenta En la selva, preparémonos para la llegada de los friajes. Las olas de frío en la selva de nuestro país provienen de los vientos del sur y llegan varias veces al año. Es importante estar preparados y saber qué hacer. ¡Joven, joven, sube! ¡Suba nomás, ceñito! Vámonos rápido, joven, por favor. Antes que empiece el friaje, con lluvias, vientos. Pero eso es un ratito nomás, ¿no? Pasa rápido. No es un ratito. Yo por si acaso he comprado mantas, chompas y medias gruesas para el frío. ¿Friaje? Eso ya pasó en la fiesta de San Juan. Estás equivocado. ¿No has escuchado los avisos del Cenami? Los medios de comunicación transmiten los avisos del Cenami para que todos estemos informados sobre los friajes. Estos avisos se emiten hasta 5 días antes, indicando la fecha de inicio y final de la ola de frío. Aparte de la temperatura, la intensidad, los días con viento y los departamentos en alerta. ¿Qué es el friaje? El friaje son las olas del aire frío provenientes desde la Antártida, que ingresan por la parte sur del continente. Luego de afectar Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, llega a nuestro país por el departamento de Madre de Dios, afectando toda la selva peruana. Esto genera un descenso de la temperatura en la selva de Puno, Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, San Martín y Loreto. Los friajes ocurren entre 6 y 10 veces por año. Hay que tener cuidado porque cuando llega el friaje podría estar despejado el cielo durante el día, pero luego baja la temperatura drásticamente. El friaje dura entre 3 y 5 días, por eso no hay que fiarse que en los días siguientes de su llegada parezca soleado, ya que la temperatura podría bajar bruscamente y principalmente durante la noche y el amanecer. En la escuela nos han dicho que en esos días debemos llevar chompa. Nuestros papás deben asegurar los techos para que no se vuelen con el viento. Y debemos proteger a nuestros animalitos porque les puede afectar el frío. ¿Y eso del friaje no es lo mismo que las heladas y nevadas en la sierra, no? No, eso es otra cosa. También hace mucho frío, pero es otro fenómeno y afecta de distinta manera por ser en zonas más altas. Uy, señor, esto del friaje es cosa seria. Si no nos cuidamos, mi familia y yo podríamos enfermar gravemente. Y si eso sucede, tienen que ir inmediatamente a un hospital para que los atiendan. Tiene razón, señor. Eso haré. Bueno, joven, ya está enterado del friaje y acá me bajo. Muchas gracias por los datos. Le contaré a mi familia todo lo que me dijo y también a todos mis pasajeros. Buena idea. Así todos podrán prepararse y enfrentar mejor la llegada de los friajes. Y ahora me voy volando a casa para prepararnos con la familia a pasar el friaje sin problemas. El Cenami ha registrado que durante los friajes, la temperatura en la selva peruana ha descendido hasta 14.3 grados centígrados en Iquitos, 11.4 grados centígrados en Tarapoto, 11.5 grados centígrados en Pucallpa y 4.5 grados centígrados en Puerto Maldonado. Estén atentos a los avisos del Cenami para prevenir la llegada del frío. www.cenami.gov.pe Central de Pronósticos 614-1407. Abrígate, Perú. El promedio de duración de este fenómeno del friaje es de 3 a 7 días y en ocasiones hasta 10 días. Ante este peligro, deben tomarse en cuenta medidas de prevención para asegurar la vivienda, evitar accidentes y mantener una temperatura adecuada. Así es, las mismas recomendaciones que dimos hace un momento. Abrígate, protégete e infórmate.
Es momento de las buenas noticias. El Ministerio de Vivienda viene elaborando la Guía de Tipologías de Vivienda Rural, que incorpora a través de un enfoque intercultural y ecológico 9 nuevos diseños para la construcción de viviendas bioclimáticas en la costa, sierra y selva, lo cual beneficiará a las familias más vulnerables. En lo que va del año, el Programa Nacional de Vivienda Rural ya ha construido más de 5.000 viviendas bioclimáticas para las poblaciones afectadas por heladas y friaje, lo que beneficia a más de 19.000 habitantes de las zonas rurales de distritos en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Ahora, ¿cómo puede ayudar la sociedad? O sea, tú y yo. Para empezar, cambiando nuestra actitud entre las heladas y los friajes, que no solo imposibilitan el trabajo en el campo, sino que provocan cuadros de neumonía en niños menores de 5 años. Seamos solidarios. Por ejemplo, hay una organización que tiene un programa de voluntariado llamado Abrigo Pendiente, al que las personas con espíritu de solidaridad pueden inscribirse para apoyar. Conozcamos más acerca de esta maravillosa iniciativa. Hola, Promoción 2021. Soy Stephanie Rentería de la ONG Juguete Pendiente. ¿Cuál es el objetivo del programa Abrigo Pendiente? Nuestro objetivo es el envío de prendas de abrigo, frazadas, mantas, calzados y víveres ante las heladas que afectan anualmente a las distintas regiones del país. Hacemos tiendas itinerantes en donde las personas pueden escoger las donaciones que más les gusten y sean de su talla. ¿Qué zonas del país han sido beneficiadas por el programa Abrigo Pendiente? Hemos beneficiado a muchas comunidades de los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Junín, La Libertad, Tacna y Lima. ¿Cómo ha mejorado este programa la vida de las personas? Al trabajar con comunidades de pobreza, las cuales en su mayoría cuentan con casas calientes, contribuimos a seguir cerrando la brecha de protección a través de la donación digna de frazadas y ropa de abrigo. Lo máximo al programa Abrigo Pendiente. Ahora vayamos a ver nuestro camino de aprendizaje. Hoy reflexionamos y aprendimos sobre cómo mitigar los efectos de las heladas y los friajes en los seres vivos, a partir de la información meteorológica, las campañas de prevención y la preparación de la población. Además, hemos comprendido qué son las heladas y los friajes, cómo influyen en el bienestar de la población y en sus actividades económicas, así como las soluciones que permiten prevenir y enfrentar sus consecuencias. Si vives en una zona vulnerable a heladas y friajes, ya sabes, mantente informada e informado sobre los cambios meteorológicos a través de instituciones como el CENAMI. Abrígate con materiales térmicos adecuados y asegura tu vivienda. Y si vives en una zona inmune a las heladas y los friajes, no seas indiferente, que tanto el frío como la frialdad hacen daño. Cuídense mucho, mucho. Y recuerden que completar la secundaria es el primer paso para conseguir sus metas. Ustedes son los protagonistas de su propia historia. ¡Chao! ¡Cuídense mucho! Y a estudiar siempre.